Esta clase es una clase de moral. La moral es la disciplina que estudia el comportamiento humano, sobre todo bajo el aspecto de si ese comportamiento humano es bueno o malo. Porque en el fondo, el concepto básico en la moral es el concepto de bien. Y el mal, pues el mal es la ausencia del bien. Es una ausencia. Cuando no somos buenos, pues decimos que somos malos. No ser bueno es una ausencia. Hay algo que no se tiene. Bien. El ser humano tiene dos cosas que nadie más tiene en el universo. Estas dos cosas que el ser humano tiene y que nadie más tiene en el universo, excepto Dios, son: uno, el intelecto, y dos, la voluntad. Son dos cosas que el ser humano tiene y que nadie más tiene completo. Nadie más tiene en grado suficiente para llamarse intelecto o para llamarse voluntad. El intelecto es el que permite el conocimiento. Y la voluntad es la que regula la conducta. Otra palabra para conducta es la acción humana. El conjunto de la acción humana se llama la conducta humana. La conducta humana es la única que puede llegar al bien. En realidad, nosotros no podemos decir con toda propiedad que los animales son buenos o malos. Hay veces que nosotros decimos que un perro es malo porque muerde. Pero eso es lo que hacen los perros. Y si un perro muerde, pues lo único que está haciendo es haciendo lo que hacen los perros. Y eso en sí no se podría llamar ni bueno ni malo. Es algo que hacen los perros. Y hay mucha gente que usa mal la palabra bueno y la palabra malo. O la usa, por decir así, en otros sentidos que no son el sentido principal de la palabra bueno, bien, y de la palabra malo, mal. Por ejemplo, nosotros decimos que un pitcher es bueno, un lanzador de béisbol es bueno si este lanzador gana muchos juegos. Pero a decir verdad, esto no lo hace ni bueno ni malo. Lo que hace a una persona buena o mala es la conducta que tiene, que hace que uno vaya haciendo cada vez más lo que se espera de él o de ella, que es
que se comporte como se deben comportar los seres humanos. Entonces sí podemos hablar de que hemos comprendido lo que es el bien. El bien es la cualidad de aquellos que hacen las cosas como las cosas se deben hacer para llegar a la propia perfección. Pero a la propia perfección como seres humanos. No si sabe o no sabe lanzar la pelota. En el fondo, eso no lo hace a uno ni mejor ni peor. Bueno, usamos la palabra bien y la palabra mal, pero no la usamos en el sentido propiamente filosófico de la palabra. Así que el bien es lo que nos lleva a la conducta buena, a una conducta que nos hace unos seres humanos como debemos ser. ¿Ok? Bien. Así que ya hemos dicho, el hombre tiene dos cosas que los demás seres no tienen propiamente. Y son estos. El ser humano tiene intelecto, y eso lo lleva al conocimiento. Y el ser humano tiene voluntad y eso lo lleva al bien. Esas son las dos cosas que nos diferencian de todos los demás seres. El conocimiento se estudia en diferentes disciplinas, pero también podemos estudiar el bien. Y el bien en propiedad, es decir, cuando estamos hablando del verdadero bien, en el sentido correcto y filosófico de la palabra, se estudia en una disciplina que podemos llamar de dos formas. Muchos llaman a esta disciplina la moral. Otros llaman a esta disciplina la ética. En realidad podríamos decir que hay una cierta diferencia entre la ética y la moral, porque los dos tratan del bien, pero la ética lo trata en una forma teórica y la moral lo trata en una forma práctica. Así que la ética y la moral tienen la misma finalidad, el bien. El objeto del estudio es el bien. Pero la ética lo trata desde un punto de vista más bien teórico. Y la moral lo trata de un punto de vista más bien práctico. Los deberes de Cicerón trata del bien más bien en una forma práctica. Y por eso empecé diciendo que el libro de Cicerón es un libro de moral. Pero también tengo que decir que este libro de Cicerón, un segundito, así que Cicerón tiene un libro de moral, porque es
el bien desde el punto de vista práctico. Pero Cicerón, antes de escribir este libro, que es como el último o penúltimo que escribió, había escrito otro libro sobre el bien. El otro libro es más teórico. Así que aquel primer libro que escribió lo podemos llamar un libro de ética. Cicerón entonces tiene los dos. Tiene un libro de ética, y ese libro de ética en latín se llama De Finibus. Y tiene un libro de moral, y ese libro de moral en latín, que ya después lo vamos a explicar, se llama De Officiis. Pero el primer libro lo hemos traducido como De los fines, y el segundo, en vez de traducirlo, a veces lo traducen como De los oficios, pero la mayor parte de la gente lo traduce los deberes. Así que Cicerón tiene los dos libros, uno de ética y uno de moral. ¿Ok? Bien. ¿Por qué el primer libro, el de ética, se llama De Finibus? Bueno, porque esto es breve para decir de los fines que tiene la acción buena en el hombre. ¿Qué busca el hombre en su conducta, en su acción? Busca el bien. Siempre hay que buscar el bien. Y por eso se llama De Finibus. Después de todo, el único ser que se propone finalidades en su vida es el ser humano. Y su conducta lo que hace es escoger finalidades buenas o finalidades malas. De manera que los fines que el hombre se propone, las intenciones que el hombre tiene, son las que lo hacen bueno o lo hacen malo. Si tú tienes intenciones buenas, tú eres bueno. Si tienes intenciones malas, eres malo. Si tú haces algo que dicen que es malo, como tirar una piedra y darle a alguien, pero lo hiciste sin intención, nada más estabas tratando de tirar piedras al mar, por ejemplo, y le dio a alguien, pues eso no es malo. En sí no es malo, porque la intención tuya no era mala. El fin que tú estabas haciendo en esa conducta de tirar piedras al mar era pues divertirte, y eso no está mal. Tu intención era buena. Así que los fines están determinados o tienen la característica de que tienen intenciones buenas o intenciones malas. Y estas son las que estudia Cicerón en su libro de ética, que se llama precisamente De Finibus. Pero cuando vamos a la práctica, por ejemplo, ¿tienen razón los romanos de declararle la guerra a los vecinos, los volscos? ¿Está bien que le hayan declarado la guerra o esa es una conducta mala? Ah, bueno, pues aquí se trata de algo práctico. Estamos en moral.
Porque ya no se trata de la teoría sobre la acción humana buena. Ahora se trata de ver si estás haciendo el bien o no estás haciendo el bien. Una cosa práctica. Entonces estamos en moral. El libro Los deberes de Cicerón es mayormente un libro de moral. Pero la verdad es esta, que este libro de moral tiene unas paginitas que resumen un poco el libro de ética. Las primeras páginas del libro Los deberes son más teóricas y nos plantea algunos problemitas que tenemos que entender bien, y los vamos a ver, y yo voy a pasar buen tiempo en estas paginitas porque nada hay más práctico que una buena teoría. Cuando uno conoce bien la teoría, puede bajar a la práctica y puede orientar su práctica. Digo que el libro Los deberes dedica las primeras páginas a ciertos puntitos que ya él había considerado en su libro anterior de Filibus. Okay. Hoy en realidad no vamos a empezar todavía con el libro, sino yo voy a darles algunas ideas. La primera idea que les acabo de dar y que va a ser objeto de otra clase introductoria es qué cosa es el bien. Y hoy prácticamente hemos dicho que el bien es la conducta que nos lleva hacia nuestra propia perfección. Y hacia nuestra propia perfección en lo que más cuenta, que es en nuestra acción, en nuestra conducta. Pero esto lo explicaremos mejor en otra clase. Sí, dime. ¿Cómo sabemos como tal qué sería bien? Porque hay diferencias en culturas, ¿verdad? Y cómo para mí es algo bien y por ejemplo para alguien en Arabia o en Asia tal vez eso no es bien. ¿Cómo definimos? Muy bien. Eso, si tú me permites, lo voy a dejar más especialmente para otra clase. Pero te voy a decir que cuando quitamos un poco las palabras, todos estamos buscando lo mismo. Y un musulmán puede ser bueno. Un budista puede ser bueno. Un confucionista puede ser bueno. Un cristiano puede ser bueno. Y un ateo también puede ser bueno. Porque no se trata simplemente de religiones y de culturas, sino que las intenciones pueden estar en todos los seres humanos. Pero bueno, esto lo vamos a especificar un poquito más con palabras filosóficas, pero no me quisiera meter hoy todavía en esta parte filosófica. Eso lo voy a dar en una clase que se va a llamar ¿qué es el bien? Hoy simplemente estamos diciendo que el bien es tener buenas intenciones. La intención de ser perfecto, de llegar a ser lo que uno debe ser en la conducta, en las intenciones. Lo estamos así diciendo en general. ¿Ok? Bien.
Para entender el libro Los deberes de Cicerón, que es un libro que Cicerón le escribió a su hijo, que estaba en lo que ahora llamaríamos la universidad. En aquel tiempo no había universidades, pero había unas escuelas altas, que es como si fueran universidades. Cicerón, igual que aquí en Puerto Rico, alguna gente que tiene dinero manda a sus hijos a las mejores universidades en los Estados Unidos o en Francia o en España. De la misma manera, Cicerón a su hijo, después de que estudió algo en Roma, lo mandó a la parte donde más se conocía en aquel momento, que era Grecia, y lo mandó a una alta escuela en Grecia. Pero para que conservara bien su lengua latina, porque en Grecia tenía que estudiar en griego, le escribió un libro de moral. Y ese es el libro que tenemos. Él escribió un libro de moral. Pero empieza como si fuera una carta, porque empieza diciendo, yo tengo aquí, dice: hace un año, hijo mío Marco, que estás estudiando con tu maestro Cratipo, y esto en Atenas. O sea, empieza como hablando con él en una carta. Yo quiero explicar eso. Para explicar eso me voy a remontar a Sócrates. Sócrates, que es el filósofo, no el primero, pero el más significativo de toda Grecia. Sócrates no quería escribir. Nunca escribió un libro. No le gustaban los libros. A Sócrates no le gustaban los libros. ¿Y por qué no le gustaban los libros? Decía que porque los libros eran autoritarios. Te hablaban, pero no te dejaban hablar. Así que te imponían lo que ellos querían decir y no te permitían a ti opinar sobre lo que decía el libro. Y que eso él no lo quería hacer. Así que él lo que iba a hacer era conversar. El discípulo de Sócrates, Platón, quería ser fiel a su maestro, pero también quería escribir, porque si no escribía las cosas se le iban a olvidar y se iban a olvidar para las generaciones futuras, y Sócrates se estaba poniendo viejo. Así que él quiso escribir, pero para ser fiel a su maestro lo que hizo fue transformar los libros. En vez de ser un libro que dijera cosas, era un libro que narraba conversaciones. Y en la conversación alguien le podía contestar al maestro. De manera que se establecía un diálogo. Así que prácticamente la gran mayoría de los libros de Platón son diálogos. Lo que Platón hace es relatar los diálogos de Sócrates, diálogos verdaderos, o cuando se le acabó la materia, diálogos inventados entre el Sócrates que él imaginaba y los interlocutores de Sócrates que él también imaginaba. Así que son diálogos verdaderos algunos, imaginarios otros,
sobre diversos temas en los cuales hay opiniones diversas, y así los libros no eran autoritarios. Cicerón tiene varios libros de este tipo, sobre todo que Cicerón había estudiado en la escuela que fundó Platón. Así que él imitó también en esto a Platón y escribió varios libros en esta forma dialogada. Pero pensó que su hijo, que tendría que 21 años como ustedes, 20, 21 años, en realidad hubiera sido un poco falso decir que el hijo, todavía sin mucha preparación, podía dar opiniones muy firmes. Y entonces, aunque no lo hizo un libro de diálogo, lo hizo un libro en que imitaba una conversación, pero en la conversación hablaba nada más él. Era como una carta. Pero luego él se olvida de esto y el libro sigue como un libro cualquiera, en que ya no habla a otra persona, sino nada más expone una materia. Así es el libro Los Deberes. Tenemos que dar algunas circunstancias que hacen que después podamos entender mejor el libro de Cicerón. Y para esto tenemos que contar cuáles son las escuelas, casi pudiéramos decir las universidades, aunque no se llamaban así, que existían en aquel tiempo. La primera escuela de estas que se fundó, la fundó Platón. Cuando Sócrates se murió más o menos, entonces él fundó su escuela. La escuela la puso delante de un parque, y el parque estaba dedicado a un señor que era una especie de dios, que se llamaba Academo. Así que la gente cogió con llamarle a la escuela de Platón la Academia. Así que cuando nosotros oímos la Academia, estamos hablando de la escuela que fundó Platón, que es la escuela que más ha durado en el mundo. Duró 900 y pico de años. Todavía no hay ninguna escuela, ni la Universidad de Bolonia, que fue la primera que se fundó en 1088, que haya durado más tiempo que la escuela de Platón, aunque pronto la va a alcanzar. Así que la escuela, la Academia de Platón fue la primera y duró más que ninguna otra hasta ahora. Se llama la Academia. En esa academia estudió, o para llamarse, voluntad. El intelecto es el que permite el conocimiento. Y la voluntad es la que regula la conducta. Otra palabra para conducta es la acción humana. El conjunto de la acción humana
se llama la conducta humana. La conducta humana es la única que puede llegar al bien. En realidad, nosotros no podemos decir con toda propiedad que los animales son buenos o malos. Hay veces que nosotros decimos que un perro es malo porque muerde. Pero eso es lo que hacen los perros. Esta clase es una clase de moral. La moral es la disciplina que estudia el comportamiento humano, sobre todo bajo el aspecto de si ese comportamiento humano es bueno o malo. Porque en el fondo, el concepto básico en la moral, estas dos cosas que el ser humano tiene y que nadie más tiene en el universo, excepto Dios, son: uno, el intelecto, y dos, la voluntad. Son dos cosas que el ser humano tiene y que nadie más tiene completo. Nadie más tiene en grado suficiente para llamarse intelecto. Es el concepto de bien. Y el mal, pues el mal es la ausencia del bien. Es una ausencia. Cuando no somos buenos, pues decimos que somos malos. No ser bueno es una ausencia. Hay algo que no se tiene. Bien. El ser humano tiene dos cosas que nadie más tiene en el universo.